¿Qué era y qué es la Mesa de Salomón? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Qué poderes tiene? Hay un gran debate. Es una de las viejas o nuevas reliquias eternas que se han ido persiguiendo a lo largo de los siglos con historias dignas de novela que han dado mucha literatura y fantástica en ocasiones, otras muy ceñida a la verdad. Les voy a confesar un secreto. Yo aquí he tenido que, domeñar un poco la situación porque viendo el reportaje, evidentemente, nuestros queridos amigos que están aquí estaban ya debatiendo, unos a favor, otros en contra, con sus teorías, hipótesis, porque si hay algo es que los tres han buscado también de forma moderna, con sus estudios, con su vocación, la pista de la enigmática Mesa de Salomón. Vamos a presentarlos, aunque ya los conocen. Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de libros como La Vuelta, Toledo en 80 leyendas, mágico Toledo siempre, donde nos encontramos como en casa. Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches, sí, que encantado. Oye, ¿la Mesa de Salomón está en algún lugar ahora? Si puedes, casi en titulares. Pues yo creo que no, pero lo que estoy seguro es que estuvo en Toledo. En la actualidad no. Sebastián Vázquez, escritor, editor, figura fundamental para el revivir de todas estas temáticas a nivel serio en la industria del libro en España. Sebastián, buenas noches, amigo. Buenas noches, sí. Misma pregunta, ¿la Mesa de Salomón crees que va más allá del mito, que estuvo en algún lugar o que sigue estando en algún lugar que hay que encontrar? Yo creo que fue un objeto físico que pudo perfectamente estar en Toledo, igual que en otros lugares, pero posiblemente hoy ya no quede resto reconocible. Y esta historia tenía, ustedes se acordarán, fue en el programa número 1, sí, es mucha la fidelidad que hay que hacer aquí, pero desde el programa número 1 venimos hablando de la Mesa de Salomón. Hicimos un viaje a Toledo, a la llamada Cueva de Hércules, y otros subterráneos donde la leyenda, la historia, decía que estuvo esa mesa. Bien, ese viaje lo hizo Juan G. Vallejo. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos reportajes y el amigo Juan G. Vallejo ha vuelto a buscar la Mesa de Salomón en otro sitio. Habría que preguntarse por qué. Juan G., buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan G., vamos a decir, hay dos teorías, ¿no? Dos versiones que luego examinaremos. Una, la vía toledana, vamos a llamarlo así, y otra, la vía de Jaén, otro lugar lleno de misterios. El gran amigo Juan Eslava Galán fue el primero en poner sobre papel esta hipótesis, ¿no? Un extraño criptogrupo, siglo XX ya, pero toda una serie de gente que buscaba la Mesa de Salomón, los que buscaban la cava, precisamente ahí, en esa zona donde tú has estado. ¿Crees que hay restos? ¿Crees que hay pistas fidedignas de que pudo estar ahí en Arjona? Hombre, es una posibilidad si entendemos que en el año 711, cuando la conquista musulmana de España, realmente Tarik y Muza encuentran la mesa y tienen que mandarla a Oriente Medio, ya que era un objeto de poder, también un objeto sagrado para los musulmanes. Entonces, en este sentido, sí es posible que la mesa en ese peregrinar pasara por Jaén. Lo que defiende Juan Eslava es que Jaén se quedó allí en base a los documentos que encuentra un estudiante que es José Moreno Salcedo en 1937 en la Catedral de Jaén. Realmente sí es muy extraño el cómo de repente surgen algunos personajes, como fue un obispo, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que de buenas a primeras empieza a tener dinero de una forma increíble y empieza a hacer construcciones nuevas y excavaciones en lugares que parece ser que tenían que ver con ese escondite de la mesa, si es que realmente no salió nunca de la península ibérica. ¿Es una teoría posible? Sí, desde mi punto de vista, sí. Bueno, ¿qué era esa mesa? Vamos a empezar el debate y desde luego ya podéis intervenir en cualquier momento. ¿Qué, iba a decir, demonios o dioses, o qué era esa mesa, lo que estaba ahí, por qué era tan importante? Hablamos de un rey de gran sabiduría, hablamos de un objeto perseguido por diferentes culturas, y el último dato es que precisamente, y quiero agradecer además a la alcaldía de Arjona especialmente, que nos han hecho llegar esa lápida que ustedes están viendo. Algunos piensan, los que creen que estuvo en Jaén o que está en Jaén, que el contenido, el enigma real, está en esa lápida, que era lo que estaba dibujada sobre la superficie de la Mesa de Salomón. ¿Qué era la mesa? ¿Una mesa, un espejo, un oráculo? ¿Qué era? Hombre, realmente la mesa de los panes también se le llamaba, porque en el templo de Salomón, del que hoy día solamente queda el muro de las lamentaciones, cuando la gente va a Jerusalén, había una mesa que, como bien decía Juan Eslava Galán en el reportaje, se podía, unos dicen que leer el Sense Maforas, que estaría escrito en 216 letras, otros que se interpretaba ese Sense Maforas, que es el verdadero nombre de Dios, viendo un dibujo que había encima de ella. También se llamaba la Mesa de los Panes porque se ponía el pan encima de ella, que luego se repartía entre parte del pueblo, haciendo, digamos, que de esta forma fuera sagrada. Importantísima para el pueblo judío, ¿por qué? Porque todos los años se renovaba el pacto entre el pueblo elegido de Dios y Dios, hablando ese nombre secreto de Dios, el verdadero nombre de Dios que estaba escrito en la mesa. Te cuento una curiosidad histórica, Iker. Cuando el general Tito
se lleva la mesa de Salomón y el Baal Shem, que era el sumo sacerdote de Jerusalén, deja de poder leer el Sensemáforas, empieza la diáspora judía, los israelíes tienen que irse de su tierra, una migración que ha durado 2000 años. No deja de ser curioso, ¿no? Yo de todas maneras empiezo por la mayor, es decir, yo lo que no estoy de acuerdo es que Tito se llevara nada del templo de Jerusalén, o si se lleva algo son restos. ¿Por qué? Porque hay un dato que está fijado en la Biblia 2 veces. Es decir, cuando muere Salomón, todos sabemos que el reino se divide en 2 partes. Israel al norte, con las 10 tribus, las que serían luego las 10 tribus perdidas, y al sur Judá, con Jerusalén como capital. Bien, a los 5 años de la muerte de Salomón, el faraón egipcio arrasa el templo y dice la Biblia, no una vez, sino 2 veces, que se lo lleva todo. Para mí, la mesa de Salomón es una judeización de otro objeto que es la famosa tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto. ¿Y qué es eso, Sebas, si se puede contar en titulares? O sea, que eso es la transformación de un objeto de poder más antiguo. La tabla de esmeralda era una especie de mapa, por así decirlo, donde estaba definida las claves de la estructura de la creación. Casi que nada. Sí tenía que ver con la geometría. Se atribuía al dios Tot, que luego lo llaman Hermes, y ahí es donde estaba codificada la geometría de la creación. Yo, con todos mis respetos, voy a discrepar de la opinión de Sebastián, fundamentalmente porque es verdad, tu cita de la Biblia es absolutamente correcta, pero no es menos histórica y no es menos cierta la crónica de Flavio Josefo, que cita textualmente la mesa cuando el César Tito se la lleva, y 2 siglos después, cuando Procopio de Cesarea narra las virtudes y las victorias de Amalarico, cita también la mesa como uno de los objetos que son robados del templo de Júpiter Capitolino. O sea, que los romanos tienen documentos para demostrar que se llevaron la mesa. En el libro 8, un judío renegado llamado Flavio Josefo escribió... Perdona, si yo estoy de acuerdo con eso, con esa mesa, la mesa del pan, La pero mesa de no los como panes. objeto sagrado. El objeto sagrado mágico que tiene la clave del poder no es la que se lleva Tito, sino la que se llevan los egipcios. estoy de acuerdo contigo. Naturalmente, Claro. esto es opinable. Es que ten en cuenta una cosa, para interpretar la mesa siempre había 2 personas, el Baal Shem, que era el sumo sacerdote, y un acólito. Si realmente los egipcios o Nabucodonosor robó la mesa, es muy fácil que el Baal Shem, que no fue matado, o el acólito, hicieran una réplica de la mesa. Hay una Y cosa sobre que está todo clara, lo que yo he hacía estado su con pueblo. Javier Sierra debajo del arco de Tito y aparece eso que ustedes están viendo ahora, que es los romanos llevándose algo de Jerusalén y algo que parece ese mítico candelabro, ¿no? menorá. Importantísimo Sí, para los judíos, y algo parecido de una mesa la que no está muy propia- clara. A mí lo que, vuelvo a insistir, la propia Biblia, que naturalmente no era muy favorable a los egipcios, cita 2 veces que es el faraón el que se lo lleva todo. Yo lo que creo es que siempre hay posteriormente mitificaciones. Y los campeones de la mitificación son los judíos. No ha habido un pueblo que haya mitificado más. Lo que no cabe duda, Luis, permíteme, es que desde tiempo remotísimo la humanidad, los sabios, los iniciados, los que saben algo más, han buscado ese objeto. Han buscado ese objeto, sus restos, su espíritu, su poder. Y hay crónicas históricas, concretas, tú traes alguna cosa además importantísima, que hablan de la conexión. Primera conexión, mesa de Salomón, objeto concreto, Toledo. Mucha gente dice, ¿por qué? No es que haya una conexión, Iker, es que en las fuentes árabes y en las fuentes cristianas la mesa no es citada, que yo sepa, hasta la aparición de este documento en el archivo histórico. En todas las fuentes árabes la unanimidad es completa, no hay ninguna fuente que disienta de que la mesa anduvo en Toledo, estuvo por Toledo. Es verdad que luego pudo partir de allí, algunos dicen que a Medinaceli, algunos hablan de Barcelona, Guadalajara, muchas hipótesis, y la de Juan, por supuesto, de Jaén, pero las últimas pistas con el punto de vista histórico se pierden en Toledo. Es más, hay una crónica de Al-Kitab, que a mí me parece tremendamente significativa, porque es la primera vez que dice la ubicación exacta de la posición de la mesa. Dice donde la iglesia mayor de los godos de Toledo, porque todas hablaban de Toledo como ciudad, o de la casa de los cerrojos. Este es mucho más preciso, ¿no? Este es mucho más preciso. Donde la iglesia mayor de los godos de Toledo solo puede ser 2 lugares.
Uno de ellos, afortunadamente recuperado para la historia y para la gente, que es ese paraje maravilloso donde reapareció la ciudad visigoda, que es Vega Baja. Habrá que esperar a que las excavaciones den su fruto, pero bajo mi humilde opinión, con las pistas históricas en la mano, el último lugar conocido desde el punto de vista histórico donde la mesa estuvo es en Toledo. Lo que pasará luego ya podremos disentir. Oye, Luis, tú que pasas 3/4 de la vida entre archivos, legajos, documentos y menuda envidia que nos das en Toledo,